Esto pasó hace unos meses. Comencé a trabajar en un hospital viejo y desgastado. Siempre he sido enfermera, pero el turno nocturno era nuevo para mí. Lo elegí porque quería estudiar por las mañanas, pensando que sería manejable. Sin embargo, no estoy segura de si tomé la mejor decisión. El ambiente del hospital es inquietante. Las luces a veces parpadean y los ecos de las máquinas son lo único que se escucha en los pasillos vacíos. Aquí, la gente viene en su momento más vulnerable, y yo intentaba ayudar. Pero no podía sacarme de la cabeza lo que sucedió esa primera noche. Era mi primer turno. Estaba revisando el historial de un paciente en la sala de pediatría. Todo parecía normal. De repente, escuché un llanto. Era un sonido extraño, como si un niño estuviera llorando. Me detuve y traté de quedarme en silencio, pero el sonido persistía. Me recorrió un escalofrío. Tragué saliva y pensé que podía ser el cansancio. Pero la inquietud no me dejaba en paz. Las noches avanzaron y el llanto continuó. Comencé a escuchar luces apagarse sin razón. A veces veía sombras moverse por el rabillo del ojo. No estaba segura si era mi mente jugando trucos, o si estaba realmente ocurriendo. Intenté hablar con mis compañeros, pero parecían ignorar lo que pasaba. La tensión se podía sentir. Ellos también parecían nerviosos, pero no decían nada. Una noche, alguien mencionó la historia sobre el ala de pediatría. Decían que hubo un accidente hace años. Un niño había desaparecido. A pesar de tratar de no dejarme llevar por esas historias, no podía sacarlas de mi mente. Cuando el llanto se convirtió en murmullos que llamaban mi nombre, las dudas empezaron a asfixiarme. Clara, decía la voz, suave y triste. No sabía si mi mente se estaba desmoronando. Era difícil separar la realidad de la imaginación en ese lugar. Cada vez que estaba sola, el aire se volvía más pesado, como una bruma que me envolvía. Mis pensamientos se confundían. Tal vez solo estaba agotada, o tal vez había algo realmente siniestro en el hospital. Todo culminó una noche. Mientras caminaba hacia el ala de pediatría, escuché nuevamente el llanto. ¿Eres tú?, pregunté. Entonces vi una figura pequeña al final del pasillo, mirándome. No podía ver su cara. Me detuve. Mi corazón latía rápido. ¿Era un paciente? ¿Era un fantasma? Entonces preguntó suavemente, ¿por qué te quedas? Me di la vuelta, pero no había nadie allí. El silencio me envolvió de nuevo. La soledad del hospital se hizo densa. Sentí un escalofrío recorrerme, como si algo estuviera observándome. Tomé aire y traté de calmarme. Pero una parte de mí sabía que esa pregunta no había sido solo una ilusión. Desde esa noche, me cuesta un poco más volver al trabajo. La pediatría se siente diferente. A veces, creo escuchar el llanto nuevamente, como un eco perdido en el tiempo. Y muchas veces, cuando camino por los pasillos vacíos, siento que alguien me sigue. No sé si estoy preparada para enfrentar lo que realmente se oculta tras esas paredes. Capítulo 2. Esa primera semana desde el encuentro me costó cada vez más. Cada vez que entraba al hospital, el aire denso de la pediatría me atrapaba. Era como si me estuviera esperando, ansioso. Los murmullos persistían en mi cabeza. Clara, decía la voz, como si tuviera que responder algo. ¿Pero qué? Después de varios días de escuchar el llanto y el susurro, decidí que necesitaba entender más. Pedí un día libre y busqué información sobre el niño que había desaparecido. El tiempo que pasé fuera fue un alivio, pero mi mente seguía atrapada en el hospital. Conducía a casa, pero cada paso me llevaba de regreso. Regresé al turno nocturno con la determinación de enfrentar mis miedos. La primera noche iba a ser diferente. Después de revisar mis pacientes, decidí explorar el ala de pediatría más a fondo. Caminé por los pasillos. Las luces parpadeaban con un ritmo extraño, pero esta vez no me detuve. Al llegar a una habitación vacía, noté antiguos dibujos colgados en la pared. Eran garabatos de niños, algunos alegres, otros oscuros. Una pequeña figura atrapó mi atención.
Era un dibujo de un niño con una expresión de tristeza profunda. La sensación de que alguien me estaba observando se intensificó. Miré hacia atrás, pero solo había sombras. De pronto una puerta se cerró de golpe al final del pasillo. El eco resonó y mi corazón latió con fuerza. Decidí seguir el sonido, aunque sabía que no debía. Cada paso que daba parecía más pesado, como si estuviera cruzando una frontera. La culpa, el miedo. Pero tenía que saber. Al acercarme a la puerta, vi que tenía una ranura. La empujé lentamente y entré. La habitación estaba oscura, pero las sombras danzaban, y fue ahí donde vi la figura nuevamente. Era un niño, pálido y triste. Me miraba con esos ojos vacíos. ¿Por qué no me ayudas?, preguntó, su voz resonando como un eco dentro de mi cabeza. Quise contestar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Sentí que el aire se me escapaba. Casi sin darme cuenta, di un paso atrás. De pronto, ruidos de pasos resonaron afuera de la habitación. La figura se desvaneció en la oscuridad, y el aire se volvió helado. Cuando abrí la puerta para salir, tropecé con un objeto en el suelo. Era un pequeño peluche desgastado, un osito de peluche. ¿Acaso era de él? Fue entonces cuando escuché una risa lejana, una mezcla de alegría y tristeza. Quería correr, quería gritar. Pero en mi lugar, recogí el osito y lo guardé en mi bolsillo. Sentí que debía hacerlo. Tan pronto como llegué a la enfermería, lo metí en la mochila de uno de los niños a los que cuidaba. Necesitaba hacer algo. No podía dejar que este niño siguiera atrapado. ¿Pero qué significaba realmente? ¿Realmente podría ayudar a un alma perdida? Las noches se hicieron más intensas y oscuros, y con el osito guardado, sabía que tenía que volver a enfrentarlo. La verdad estaba más cerca, pero el miedo ya no era solo mío. Ahora algo había cambiado. Todo me empujaba hacia la oscuridad, pero no estaba sola. Algo más me estaba esperando. Y no estaba dispuesta a dejar que pasara otra noche sin saber qué sucedía en las sombras del hospital. Capítulo 3. Esa noche, el hospital parecía más frío. La enfermería estaba silenciosa, interrumpida solo por el suave resueno de los monitores y el ocasional crujido del edificio. Mis compañeros estaban cansados, quizás incluso cansados de mí. El osito se sentía pesado en mi bolsillo, como si compartiera su carga conmigo. Decidí que volvería al pasillo donde había visto al niño. No podía quedarme con la duda. Mientras caminaba, las luces titilaban, creando sombras que se movían a mis lados. Mi corazón latía en un ritmo frenético. La idea de lo que había experimentado me empujaba hacia adelante, y al mismo tiempo me hacía dudar. Al llegar a la habitación vacía nuevamente, la tensión creció. Vi el dibujo que había observado antes. Esta vez, los ojos del niño de la tristeza parecían seguirme, suplicantes. Miré de nuevo hacia la ranura en la puerta, y la historia se repetía. Algo llamaba a mi curiosidad, a mi temor. Empujé la puerta, y el mismo aire helado me envolvió. Busqué la figura, pero solo la oscuridad me acompañaba. Me detuve, recordando la voz del niño. La repetición en mi cabeza era casi insoportable. ¿Por qué no me ayudas? Fue entonces cuando vi algo en el suelo. Otro osito de peluche. Este era diferente, con una mancha roja en la oreja. Lo recogí. Mi pulso se aceleró al pensar en cómo había llegado allí. Era como si cada juguete fuera un vínculo con ese niño. De repente volví a escuchar la risa. No era solo un eco esta vez. Resonaba más cerca, más real. No podía quedarme ahí. Era como si la oscuridad me arrastrara. Pero antes de marchar decidí hablar en voz alta. No puedo ayudarte si no sé cómo. Mi voz se perdió en el silencio. Un susurro atravesó la habitación. Ven, decía, y la voz era clara, fría y dolorosa. Mi cuerpo protestaba contra la idea de acercarme, pero el impulso de descubrir la verdad era más fuerte. Me moví hacia el final de la habitación, donde las sombras eran más intensas. Al dar un paso, la luz empezó a parpadear con más fuerza. Y entonces,
La figura emergió otra vez, delgada y pálida. Sus ojos vacíos me miraban. «Tienes que llevarme contigo», dijo, alargando su mano. Sentí un escalofrío. «¿A dónde?», pregunté casi sin poder respirar. Pero él no respondió. En cambio, comenzó a retroceder lentamente, como si supiera a dónde iba, y lo peor era que su mirada brillaba con una tristeza que me atravesaba. Cuando giró hacia la puerta sabía que tenía que seguirlo, y sin pensarlo lo hice. Salí del cuarto, el corazón golpeando en mi pecho, apretando el osito en mi mano con fuerza. Nos dirigimos hacia el final del pasillo. Con cada paso la risa se convirtió en sollozos, y los murmullos se hicieron más intensos. La sensación de que estaba a punto de descubrir algo aterrador y poderoso creció en mi interior. Pero, ¿acaso eso era lo que quería? ¿Descubrir más sobre un niño perdido? Antes de llegar a una puerta cercana me detuve. Era una puerta que nunca había visto. Tenía un letrero desgastado que decía, «Sala de espera». Sabía que no era una sala normal. Era un paso hacia lo desconocido. Y entonces, antes de que pudiera decidir, la figura del niño desapareció. Mi aliento se cortó. Había perdido la oportunidad de saber más. El temor y la culpa se acumularon en mi pecho. Entonces, escuché algo en la sala. Un llanto suave y desesperado. La certeza de que debía entrar se apoderó de mí. Empujé la puerta y entré, preparándome para enfrentar lo desconocido. Lo último que escuché antes de cruzar el umbral fue una voz que decía, «Por favor, no me dejes solo». Y así, la oscuridad del hospital me absorbió una vez más. Capítulo 4. La sala de espera no se parecía a nada que hubiera imaginado. El aire estaba cargado de un sentimiento de abandono, y las paredes también parecían absorber la tristeza. Las sillas estaban dispersas, como si los que habían estado allí simplemente se hubieran ido sin dejar rastro. La luz parpadeante iluminaba de manera irregular, creando ángulos oscuros en los que la realidad se sentía distorsionada. El llanto desgarrador se hizo más claro. Era un llamado de ayuda, un eco de angustia que parecía provenir de algún rincón oculto. Caminé con pasos cautelosos, sintiendo la fría losa del suelo bajo mis pies. A medida que me acercaba al sonido, el osito en mi mano parecía cobrar vida. El roce de su pelaje me daba una mezcla de consuelo y ansiedad. «¿Hola?», pregunté, mi voz temblando. No estaba seguro de a quién le hablaba, quizás a mí mismo, intentando dar sentido a lo que estaba sucediendo. El llanto cesó repentinamente, como si hubiera interrumpido algo sagrado. La habitación quedó en silencio, y ese silencio se volvía cada vez más pesado. De pronto, un brillo llamó mi atención. En una esquina oscura de la sala, vi un pequeño objeto relucir. Me acerqué lentamente, y cuanto más me acercaba, más reconocía el objeto. Era otro osito de peluche, pero este estaba cubierto de una mancha que parecía sangre. Mi estómago se revolvió. «¿Qué está pasando aquí?», murmuré para mí mismo, incapaz de entender cómo tantos juguetes podían estar allí. Entonces desde la esquina una voz me alcanzó, suave pero firme. «No lo toques». Era la voz del niño, clara como cristal, pero con un matiz de desesperación. Me detuve en seco, sintiendo que todo mi cuerpo se helaba. «¿Por qué no?», pregunté, aunque sabía que la respuesta probablemente no fuese tranquilizadora. Pero la figura del niño apareció nuevamente, aún más difusa que antes, como un reflejo en el agua. «Porque es mío», dijo él, y esta vez su mirada era más intensa, como si su tristeza se transformara en algo más oscuro. «No quiero hacerte daño», insistí, aunque cada palabra me sonaba vacía. «Solo quiero ayudar». Su expresión cambió, y por un breve momento, vi un destello de esperanza en sus ojos. Pero ese destello desapareció tan rápido como llegó. «No puedes ayudarme», dijo. «Pero puedes intentarlo». Mis pensamientos se agolpaban. ¿Intentar qué? El osito en mi mano comenzó a pesar mucho más, como si estuviese cargado con cada acto de desesperación que había sentido. Miré el peluche ensangrentado.
A través de sus ojos, podía ver la historia de un infierno que no había sido contado. De repente el llanto estalló de nuevo y esta vez era más fuerte, más estridente. Los muros parecían vibrar con el dolor. «No puedo quedarme aquí», grité, aunque nadie me respondía. La figura se desvaneció en una nube de humo gris, y el sonido aumentó en intensidad. Un impulso feroz me invadió. Tenía que hacer algo. Sentí que el tiempo se plegaba a mi alrededor. Sin pensar en las consecuencias, me lancé hacia el osito ensangrentado. Cuando mis dedos tocaron su piel fría, todo se oscureció. No estaba preparado para lo que vendría después. La realidad dio un giro agónico. Los lamentos ahora eran gritos, profundos y desgarradores. Y en medio de la oscuridad, una voz resonó en mi mente. «Ahora eres parte de esto». Y en ese instante, supe que la verdadera historia estaba a punto de revelarse. Capítulo 5. Desperté en un lugar que no reconocía. La oscuridad era profunda y densa, como si estuviera atrapado dentro de una nube de desesperanza. Intenté moverme, pero me encontré inmóvil, como si las sombras me estuvieran sosteniendo. Una sensación fría me recorrió la piel, y de repente vi un destello de luz. Frente a mí el osito ensangrentado flotaba en el aire, como un espectro. Su pelaje rojo brillaba, y sus ojos parecían mirarme con una mezcla de tristeza y reproche. «¿Por qué lo hiciste?». La voz del niño resonó a mi alrededor. Era un susurro, pero, al mismo tiempo, un grito que atravesaba mi corazón. «¿Dónde estás?», grité con la esperanza de que me respondiera, pero solo obtuve un silencio opresivo. La luz titiló, y a medida que mis ojos se ajustaron, comencé a distinguir figuras a mi alrededor. Eran más ositos, todos ellos con manchas de sangre y miradas vacías. El dolor que emanaba de ellos era casi palpable. Sentí que algo me apretaba el pecho. Retrocedí un paso, pero el suelo estaba pegajoso, como si lo cubriera una sustancia viscosa. «Tienes que ayudarme», insistió la voz del niño. «Ellos no pueden hacerlo. Están atrapados aquí». «¿Pero cómo? ¿Cómo puedo ayudar?». El miedo me hacía tartamudear, pero sabía que no podía darme por vencido. «No sé qué hacer». «Devuélvelos», me dijo, y el eco de su voz se alzó entre los ositos. «Devuélvelos a donde pertenecen». El brillo de sus ojos, aunque triste, parecía contener una chispa de esperanza. De repente, la temperatura en la habitación cayó drásticamente. Vi sombras moverse al borde de mi visión, y el llanto que había escuchado antes se convirtió en un lamento colectivo. Una figura oscura se acercó, casi arrastrándose, con dedos largos y huesudos que parecían querer atraparme. Era una presencia, una amalgama de desesperación hecha carne. Su rostro era etéreo, presentando rostros de niños perdidos. «Eres uno de nosotros ahora», susurró, y su voz había cambiado a un tono burlón. Sentí que la desesperación me envolvía. «No, no estoy aquí para quedarme», grité, buscando alguna salida. Al instante, el osito flotante comenzó a vibrar, y una luz tenue lo rodeó. El niño apareció de nuevo, más claro esta vez, aunque su expresión seguía siendo sombría. «Necesitas ser valiente. Tienes que liberar sus almas. Busca la verdad que se esconde en sus corazones», me dijo, antes de que su figura comenzara a desvanecerse nuevamente. «¿La verdad? ¿Qué verdad?». La pregunta quedó libre en el aire. La oscuridad me rodeaba, y el peso de la responsabilidad comenzaba a caer sobre mí. Sabía que debía encontrar respuestas, pero la confusión y el miedo me paralizaban. El llanto ahora era un grito ensordecedor, y las figuras de los ositos se acercaban más, como si me invitaran a unirme a ellos. «¡Ayuda!», grité, consciente de que cada segundo que pasaba me atrapaba más en su mundo. El niño me miró desde la distancia, una sombra más en la penumbra. «La salida está más cerca de lo que crees», dijo, su voz resonando con fuerza. «Solo tienes que encontrarla». Entonces, como si un rayo de luz hubiera surgido, una imagen comenzó a formarse en mi mente. Un lugar, una habitación familiar. La visión se volvía cada vez más nítida. Era el hospital,
pero no el que conocía. Era un lugar lleno de secretos. La presión en mi pecho aumentó mientras todo a mi alrededor se oscurecía nuevamente. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo rápido, antes de que me atrajeran por completo. Sin pensarlo más, lancé el osito ensangrentado hacia el centro del cuarto, donde las sombras parecían más densas. El impacto fue inmediato. Lo que sucedió después me llevó al borde de la locura. Capítulo 6. El osito chocó contra el suelo y en ese instante, un estremecimiento recorrió la habitación. Las sombras temblaron, como si estuvieran respondiendo a una fuerza que nunca antes había percibido. El aire vibraba a mi alrededor, y los ositos comenzaron a girar en un torbellino de terror y gemidos. Sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban una desesperación aún más feroz. Una grieta se abrió en el suelo, marcando una línea brillante de luz que parecía tener vida propia. El grito de la figura etérea se intensificó, resonando como un eco lejano de sufrimiento. «No puedes liberarlos», exclamó, mientras intentaba alcanzar mi brazo con sus dedos huesudos. «Son míos. Nadie sale de aquí». La angustia me paralizaba, pero el recuerdo del niño me dio fuerza. «Libera sus almas», repetí para mí, con una determinación que sorprendió incluso a mis propios temores. Observé a los ositos cercanos. Sus pelajes manchados de sangre temblaban como si reconocieran la verdad de mis palabras. Cuando fijé mi mirada en el más próximo, vi su pequeño rostro, desgastado por el dolor. En su pecho había algo más, una luz que palpitaba débilmente. Fui hacia él, extendiendo mis manos temblorosas. «¿Puedes oírme?», pregunté, y mientras lo hacía, el llanto del niño resonó, suave pero lleno de urgencia. Al tocar el osito, sentí una conexión, algo cálido que se extendía por mis dedos. «Dime tu nombre», murmuré, casi como una oración. «¿Cómo puedo ayudarte?» «Tommy». Fue lo que pudo articular el pequeño peluche, su voz crujía como un viejo juguete. No sé cómo volver. Me quedé atrapado. «¿Dónde perteneces?» Mi voz se mantuvo firme, mientras en el fondo del alma de Tommy sentía un vacío que anhelaba ser llenado. La oscuridad se retorcía a nuestro alrededor, pero no podía dejar que me dominara. «En el parque, bajo el viejo árbol. Allí están mis amigos», me contestó con una tristeza que desgarraba. «Pero la oscuridad me llevó aquí». «Entonces hay que ir allí», dije con resolución. «Es el camino. Nos liberaremos a todos juntos». Al escuchar esto, las sombras comenzaron a rajar el aire con sus lamentos. Una mano de pesadilla se lanzó hacia mí, buscando apresar mi voluntad, pero su grip lucía menos firme ahora. Inspiré profundamente, y me dirigí a las demás figuras. ¿Quién más necesita irse? Hablemos de su verdad. Varias voces comenzaron a superponerse, apenas audibles al principio, pero pronto se convirtieron en un coro de recuerdos. Yo me llamo Lily», decía una osita con un vestido blanco rasgado. «Y yo me llamo Ben». Otro osito interrumpió. Y así, uno tras otro, las almas perdidas comenzaron a revelarse, compartiendo fragmentos de su historia. Cada nombre, cada historia, se convertía en un hilo de luz que creaba una red entre nosotros. La figura oscura se debatía, furiosa por nuestro poder creciente, pero estaba debilitada. Sentí que el suelo temblaba a mis pies, y las grietas de luz se ampliaban. «Tommy, ¿qué necesitamos hacer?», le pregunté, mientras la visión del parque se hacía más clara en mi mente. «¿Cómo liberamos a todos?». «Hay que recordar», insistió con voz entrecortada. «Recordar la felicidad que tuvimos». Sin dudarlo, cerré los ojos e imaginé la calidez del sol brillando sobre el parque. La risa de los niños resonaba en mis oídos, y de pronto, las sombras retrocedieron, como si temieran la luz de los recuerdos felices. Pero no era suficiente. 90% de mis esfuerzos parecían inútiles en este pulso entre la luz y la oscuridad. Fue entonces cuando la habitación estalló en un caos de risas, llantos y aullidos de la figura oscura. La salida estaba ahí,
pero no podía ver el camino claro. Justo cuando creí que los ositos podrían ser liberados, ocurrió un cambio repentino. Una sombra enorme se alzó, oscureciendo todo lo que había delante de mí. «Esto no ha terminado», rugió, y el aire se volvió denso, como si el propio miedo se fusionara en una pandemia. La desesperación volvió a apoderarse de mí. «¡No!», grité, pero la corriente de sombras me envolvió nuevamente. Me di cuenta de que la batalla no se había ganado. Tenía que descubrir la verdad detrás de todo esto, antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, más que nunca, necesitaba encontrar la forma de liberarme de esa pesadilla. Pero en la penumbra, un pequeño destello de luz apareció, justo en el rincón de mi visión, como una chispa de esperanza. ¿Podría ser mi salvación? ¿O solo otra trampa de la oscuridad? Capítulo 7. Me concentré en el destello de luz, sintiendo cómo su brillo cortaba la negrura de la habitación. Era como si prometiera un camino, un atisbo de la verdad que necesitaba. Las sombras a mi alrededor parecían encogerse, conscientes de que allí había algo que podía desmantelar su poder. Poco a poco me acerqué. El pulso de la luz se volvía más fuerte con cada paso. «Tommy, ¿qué es eso?», pregunté, casi sin aliento. Quería saber si el pequeño peluche podía sentir la conexión. «¿Es el camino?». «No lo sé», respondió, su voz llena de incertidumbre. «Pero no tenemos otra opción. Hay que llegar a esa luz». Una vez más, el eco de los niños se levantó, recordándome quiénes éramos en ese momento. Con un giro inesperado, decidí que tenía que arriesgarme. Sin mirar atrás, atravesé la masa de sombras que todavía aullaban, el miedo protuberante en mi pecho, pero me negué a retroceder. Al acercarme al destello, su forma se hizo más clara. Era el simple haz de luz que salía de un pequeño osito que yacía en el suelo, cubierto de polvo y restos de lágrimas. Su color era vibrante, un evidente contraste con el gris que nos rodeaba. Al extender la mano para tocarlo, sentí como si una corriente eléctrica corriera por mi brazo. «Recuerdos», dijo el osito en voz baja. «Recuerdos que pueden liberarnos a todos». La figura oscura rugió nuevamente, esta vez más cerca. «No, no lo hagas». Su desesperación resonaba en el aire, pero todo lo que podía pensar era en los otros ositos. En ellos resonaba la herida de una larga espera, atrapados en la oscuridad sin poder contar su historia. «¿Cómo funcionan?», pregunté, volviendo mi atención al pequeño haz de vida en mis manos. «Conecta tus historias, recuerda. La luz es tu esperanza y tus recuerdos. Juntos podremos cruzar a la libertad», insistió el osito. Respiré de manera profunda, dejando que los recuerdos empezaran a fluir a su alrededor. Recuerdos de juegos en el parque, de risas compartidas y dulces momentos de alegría. Cada sonrisa y cada lágrima se sentía como una lección que había aprendido, un paso hacia el cariño que me había dado fuerza. «Luz, risas, amigos», gritó mientras un rayo de energía emergía de mí reuniendo a los ositos. Las sombras empezaron a replegarse cuando la burbuja de luz comenzó a expandirse. De repente, me sentí menos sola. Las historias comenzaron a entrelazarse, pero la figura oscura se movió más rápido, intentando apresar nuestra luz. «Vuestros recuerdos son inútiles. Estoy aquí para quedarme», gritó, resonando con una furia que reverberaba en los muros. «Tommy, vamos», le grité, apretando con fuerza el osito que aún brillaba en mis manos. «Que todos se unan. Cada historia cuenta». La luz comenzó a tejerse en un tejido brillante, creando un escudo alrededor de nosotros. Las sombras se arremolinaban, pero el calor de las memorias nos envolvía, luchando contra su oscuridad. Pero, entonces, sentí una sacudida, una nueva amenaza. Otra figura emergió de la oscuridad distorsionándose entre sombras. Mis ojos se abrieron de par en par. «¿Quién eres tú?», pregunté, el pánico empujando mi corazón hacia mi garganta. «Soy el guardián de sus recuerdos», declaró la nueva figura, con una voz suave pero repleta de desdén. «Sin mí,
Jamás podrán salir. El terror se apoderó de mí. No podía dejar que capturara la luz. Lucharemos, exclamé, sintiéndome pequeña pero decidida. Tenía que terminar esto. El conflicto se intensificaba. ¿Estamos listos?, pregunté a los ositos, sintiendo su energía fluir a mi alrededor. Un instante después, el guardián avanzó, y su risa oscura resonó, pero algo dentro de mí decía que aún había oportunidad. La batalla por la luz apenas comenzaba. Capítulo 8. Sentí como la luz a nuestro alrededor temblaba. Era como si el guardián pudiera percibir nuestra determinación. No desperdicien su fuerza, dijo, mientras se acercaba, moviéndose con una fluidez aterradora. Los recuerdos no son más que ecos. No los podrán proteger. De repente un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Tommy, ayúdame», grité sin saber exactamente cómo podría. Era como si cada osito en nuestra burbuja intentara proyectar su luz hacia el guardián, pero no era suficiente. Las sombras continuaban susurrando, burlándose de nuestra lucha. «Recuerda», dijo el osito en mis manos, «deben ser más de uno. Todos juntos». Miré a los demás ositos, que parecían titubear entre el miedo y la esperanza. Sabía que si no lo hacíamos, estaríamos perdidos. «Vamos», grité uniendo mi voz al coro de los ositos. «Unámonos por todos los niños que han sido olvidados». Las palabras resonaron en el aire, y la luz se intensificó. Sentí cada recuerdo surgiendo, escenas de momentos felices, de abrazos, de amor incondicional que había experimentado. «Conéctense», ordené, mientras mi corazón bombeaba con fuerza. A medida que cada osito se acercaba, una cinta de luz comenzaba a tejerse alrededor de nosotros, creando un resplandor que desafiaba la oscuridad. Las figuras en la sombra empezaron a tambalearse, perplejas por la fuerza de nuestra unión. El guardián siseó. «No, ¿cómo se atreven a desafiarme?». Su voz se volvió más desafiante, pero en lugar de sentir miedo, algo en mí se encendió. Tenía que luchar por todos, no solo por mí. Era una batalla por cada historia que había quedado atrapada en la oscuridad. «Recuerdos, amor, esperanza», gritábamos todos juntos. Cada palabra era un paso más fuerte hacia la luz, y podía sentir cómo nuestras memorias se entrelazaban en un gran calidoso, pulsante de vida. Pero el guardián no se rendiría fácilmente. En un instante él lanzó una sombra oscura que se abalanzó sobre nosotros. Sus dedos tentaculares parecían aplastantes. Me sentí en peligro de ser devorada por la oscuridad. «No dejes que te atrape», recordó Tommy, alzando su pequeña voz. Con un impulso extendí mis manos hacia las sombras. Unir fuerzas. Era lo que necesitábamos. Recuerdos. Jugábamos afuera. Las risas que llenaban el aire. La alegría del reencuentro. Mi voz resonó, y sentí la conexión con cada osito aumentar. De pronto nuestra luz estalló y una onda de energía se disparó. El guardián retrocedió, trastabillando, como si fuera atacado por la memoria misma. «No, devuélvanme eso», bramó, pero su voz perdía poder ante nuestro coro de recuerdos, un himno de resistencia. Y ahí, en medio de esa batalla, veo lo que nunca había imaginado. La oscuridad empezó a fragmentarse, como un espejo roto frente a una luz brillante. Cada pedazo mostraba un destello de la esperanza, relatos de un pasado feliz. «Esto es solo el comienzo», le grité al guardián, mientras su figura se desvanecía. Pero antes de que pudiera relajarme, su risa se desvaneció en un eco ominoso. Algo me decía que esto no había terminado. Entonces, en un giro abrupto, vi algo entre las sombras. Eran más figuras, niños, aquellos de quien había oído hablar. Eran almas atrapadas, pero había un rayo de esperanza. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo un nuevo nudo en mi estómago. Su mirada era una mezcla de miedo y expectativa. «¿Nos ayudarás?», preguntaron al unísono, y su pregunta resonó en mi mente como un eco que nunca quería desaparecer. La lucha no estaba terminada. Un nuevo desafío se presentaba ante mí.
Y sabía que teníamos que luchar juntos, no solo por nosotros, sino por todos aquellos que estaban atormentados en la oscuridad. La luz había brillado una vez, y yo no podía dejar que se apagara. Capítulo 9. Los rostros de los niños atrapados brillaban con una luz tenue pero prometedora. Me sentía como si estuviera en el centro de un torbellino de emociones. ¿Cómo puedo ayudar?, pregunté, el miedo ahogando mi voz. Cada par de ojos en las sombras me miraba con esperanza, y eso me dio fuerzas. No estás solo, dijo uno de ellos, un niño de cabellos desordenados y una sonrisa que apenas alcanzaba a asomarse. Debes recordar cómo luchar. Recuerdos. Todos juntos. Las palabras resonaron en mí como un eco familiar. Eran las mismas que había escuchado antes. De repente, la imagen de cada niño empezó a formarse a mi alrededor. Eran ellos los que habían tenido las mismas experiencias, las mismas risas apagadas. A medida que sus recuerdos emergían, la luz brillaba con más fuerza. «Unámonos», grité de nuevo, sabiendo que esta batalla no se ganaría solo con mi voz. «¿Recuerdos?», preguntó una niña rubia sacudiendo su mano en la oscuridad. «¿Y si no tenemos recuerdos felices?». Su voz era un murmullo pequeño entre las sombras, pero se sentía inmensa. Me di cuenta de lo crucial que era para todos nosotros. «Cada uno de ustedes tiene algo. Piensen en la más pequeña de las sonrisas», dije con determinación. «Piensen en el abrazo que más han añorado». Sus ojos brillaron con una luz nueva. Poco a poco comenzaron a murmurar entre ellos, reviviendo fragmentos de sus vidas, desde un día de campo hasta una tarde jugando en la lluvia. La energía creció entre nosotros, y pude sentir cómo la luz se hacía más fuerte. Era como una ola de esperanza fluyendo en una tormenta oscura, pero el guardián no había desaparecido por completo. Su sombra se arremolinaba en las esquinas, buscando la oportunidad de atacar. «Recuerden», repetí mientras sentía la amenaza, «sus recuerdos son poderosos. Dejen que brillen». Justo cuando creía que lo habíamos logrado, la figura del guardián reapareció, más imponente que antes. «Se han equivocado», dijo con un eco sombrío. «Los recuerdos son armas de doble filo, y ahora están desprotegidos». Su risa resonó, burlándose de nuestro intento. De repente, un niño entre nosotros fue atrapado en una sombra. Su grito desgarrador cortó el aire, y mi corazón se detuvo. «¡No!», grité, lanzándome hacia adelante, intentando alcanzarlo. «¡No te sueltes!». Pero la oscuridad lo absorbía cada vez más rápido, como si estuviera alimentándose de su miedo. «¡Conéctense más fuerte!», ordené, sintiendo que cada palabra se impulsaba desde lo más profundo de mí. Los demás niños y ositos se agruparon a mi lado, y juntos comenzamos a cantar. No era una melodía cualquiera, era un llamado a la unidad, al amor y a la luz. El guardián entrecerró los ojos mientras nuestra canción llenaba el aire, creando un escudo de luz. Las sombras respecto a este nuevo poder se zafaban, tambaleándose por la fuerza del recuerdo colectivo. «No pueden hacer esto», exclamó el guardián, pero cada palabra suya se hacía más débil. Repentinamente el niño en la sombra, con un destello de luz en los ojos, extendió su mano. «Ayúdame, no me dejes solo», gritó, y yo sabía que no podía fallarle. «Nadie está solo», anuncié. «Estamos aquí». El canto creció en intensidad, esa conexión entre nosotros palpable. Y entonces, se desató el caos. Las sombras comenzaron a girar, la luz se intensificó, y el ambiente se volvió casi viviente. Todo giraba, y se retorcía. Me sentí al borde de una explosión de luz. Pero era solo el inicio. Cada niño, cada osito, cada recuerdo se unió en una sola vibración, creando algo aún más poderoso. Yo sabía que este era nuestro momento, y que todo lo que habíamos vivido nos llevaría hasta el final de esta oscuridad. El desafío se había transformado, y podía sentir que estábamos a punto de descubrir un nuevo camino. El guardián gritó una última vez, una mezcla de furia y desesperación. Pero yo no me detendría.
Justo cuando estaba a punto de asimilar lo que debía suceder, el aire se llenó de un silencio absoluto. Ahí, en ese instante de calma, supimos que esto solo era el comienzo de algo mucho más grande. Capítulo final. El guardián se disolvió en una sombra costosa, gritando, pero sus palabras quedaron atrapadas en el aire. La luz creció, invadiendo todas las fisuras que había dejado la oscuridad, pero su esencia nunca se desvaneció del todo. En mi mente, el eco de sus palabras seguía resonando. Los recuerdos son armas de doble filo. Mientras la luz se expandía, su advertencia quedó flotando, como un presagio del destino incierto. ¿Estamos libres?, preguntó un niño que apenas sabía de su propia historia. Su mirada estaba llena de esperanza, pero la sombra de duda también danzaba en sus ojos. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros, pero la incertidumbre no desaparecía. No lo sé, respondí, sintiendo que la verdad era más complicada de lo que imaginábamos. ¿Qué pasa con los demás niños? ¿Acabará el dolor solo porque hayamos enfrentado al guardián? Los ositos de peluche comenzaron a desaparecer, flotando en el aire en destellos de luz, llevándose consigo fragmentos de las memorias que habíamos tejido juntos. Supuse que cada uno de ellos se dirigía a un lugar mejor. No sabía si regresarían a un estado de paz, o si su existencia seguiría dependiendo de lo que habíamos desbloqueado en este oscuro rincón del hospital. Clara, murmuraron muchas voces resonando en mi mente. Era como si las memorias de cada niño se conectaran, fusionándose en un canto armonioso. Su preocupación por mí eran palpables, pero la inquietud era aún mayor. Cuanto más observaba, más sentía que teníamos que enfrentar algo. La luz se tambaleaba, y una parte de mí sabía que había más por descubrir. ¿Qué viene después?, pregunté, aunque sabía que tal vez no habría respuesta. La calma era un manto engañoso. ¿Entonces los recuerdos son una vía de salida o simplemente una trampa?, cuestioné mientras miraba al espacio que antes estuvo dominado por el miedo. Sentía una mezcla de triunfo y incertidumbre. Había salvado a muchos, pero ¿habría más niños atrapados en otros lugares? Mientras el silencio se hacía eco y las sombras se desvanecían, las figuras de los niños empezaron a unirse en una escena que brillaba ante mí. Se mantenían juntos, sonriendo, pero también podía sentir su tristeza interior. Las miradas me decían que, aunque habíamos ganado una batalla, la lucha por la verdad y la liberación de todos los pequeños que aún estaban atrapados en la oscuridad seguía adelante. Espero que pueda ayudarlos. Me atreví a susurrar sintiendo que mi misión no había terminado. La luz en el hospital había desterrado a un guardián, pero nunca podría borrar la necesidad de entender qué había pasado con cada niño que había entrado y nunca salió. ¿Gané la batalla pero no la guerra? La reflexión se cernía sobre mí y me hizo sentir pequeña nuevamente. A medida que todo se acallaba, una nueva pregunta se acurrucaba en mi mente. ¿Al final todo esto fue real? ¿O solo una manifestación de un hospital perdido entre el tiempo? Aún con una mezcla de dolor y esperanza, salí del ala pediátrica, donde la luz ya no titilaba y el eco de los susurros había cesado. Una parte de mí sabía que nunca podría escapar del impacto de lo que había experimentado. Así que me senté un momento, con la respiración agitada, y decidí que debía buscar respuestas. Aunque el camino era incierto, sabía que era mi deber acompasar a cada niño cuya historia aún se podría escuchar en el eco del silencio. Me mudé a otra ciudad semanas después, pero todavía pienso en aquellos rostros llenos de miedo y esperanza. Nunca encontré paz total en aquella experiencia, ni respuestas para cada pregunta, pero ahora más que nunca, me sentía impulsada a buscar la verdad que aún permanecía oculta en la penumbra. Porque al final del día, la lucha por la luz nunca termina.